Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Os voy a grabar este vídeo simplemente por si alguien faltó el último día donde explicamos estas cosillas o bien alguien quiere repasar todos estos conceptos de gases y comportamiento de gases. Voy a hacer un par de problemas y los voy a explicar paso a paso para que veáis cómo se hace y no se pierda nadie. Lo primero, este problema dice una determinada gas de nitrógeno gaseoso, es decir, un gas, ocupa 0,3 litros a 200 grados centígrados. Calcular el volumen que ocuparía a 0 grados, si lo llevamos a 0 grados, siempre que la presión se mantiene constante. Bueno, pues lo primero que dijimos ayer, que el primer paso que teníamos que hacer, lo que dijimos el otro día en clase, que el primer paso era decidir quién se mantenía constante, si era la presión, la temperatura o el volumen. Pero siempre uno de estos tres parámetros o estas tres magnitudes va a permanecer constante. En este caso es la presión, con lo cual me voy a quedar con esta ecuación que es la que controla el comportamiento de los gases, ¿vale? Por eso, por un lado, así que vamos a hacer esto más chiquitito, dejar ahí para que no moleste. Y vamos a pasar al segundo punto. Hemos dicho que el primer apartado era decidir cuál permanecía constante, ya hemos dicho que la presión, con lo cual a mí me va a valer esta expresión. Estas expresiones, lógicamente, hay que sabérselas de memoria, pero bueno, un truco. La temperatura siempre es la que va abajo. Muy sencillito. Bien, pues ahora paso a la etapa número 2, que es ordenar mis datos. Si yo sé que en mi ecuación me van a aparecer v sub 1, v sub 2, t sub 1, t sub 2, pues voy a apuntar todo lo que tengo y lo que no tengo. V sub 1, v sub 2, t sub 1, t sub 2. Bien. ¿Cuánto vale v sub 1? Es decir, el volumen inicial. El volumen inicial, tal y como leo el problema, es 0,3 litros, sin mayor problema. ¿Cuál es el volumen final? Bueno, pues justo lo que me pregunta, ¿verdad? Porque me dicen calcula el volumen que ocuparía, pues esa es mi incógnita. Temperatura sub 1, la que tiene al inicio, cuando ocupa 0,3 litros, pues pone ahí que 200 grados centígrados. La temperatura sub 2, el volumen que ocupa, la temperatura que tiene al final es 0 grados centígrados. Bien, ¿qué hago con esto? Lo primero, ya sé que todos los cálculos cuando intervenga la temperatura tienen que hacerse en Kelvin. El volumen en principio puede ser en litros o lo que queramos, no hay ningún problema mientras sea la misma en los dos volúmenes. Igual pasa con la presión, pero temperatura siempre la pasamos a Kelvin. 200 grados, pues ya sabemos que sumamos 273 para convertirlo a Kelvin, pues 473 Kelvin. Esa es la temperatura inicial. Y lo demás lo puedo dejar como está. Pues ahora sustituyo en la fórmula. Me quedará V sub 1, que es 0,3, L partido por temperatura sub 1, que hemos dicho que es 473 Kelvin, será igual a el volumen final, que es lo que me están preguntando, partido por la temperatura final. Perdonad que no lo he calculado, lo calculamos más 273, pero como es 0 grados, pues 273 Kelvin, ningún problema. Bien. Y ahora lo que me queda por hacer es despejar. Cuarto despejo. Y aquí tengo que tener un poquito de cuidado. Si la variable que quiero despejar, en este caso v sub 2, la incógnita, está arriba multiplicando, es muy fácil, porque el dato que me sobra lo paso a otro lado, en este caso multiplicando. Luego veremos un caso en el que, ¿qué pasa cuando quiero calcular una temperatura? Es un poquito más difícil. Pero en principio, esta de v sub 2, súper fácil. El 273 que tengo aquí pasa multiplicando. Así que vamos a ello. 0,3 litros por, que es lo que ya tenía, por los 273 Kelvin partido por 473 Kelvin es igual a V sub 2. Ahí ya veis que se me cancelan los Kelvin y lo que me va a quedar de volumen sub 2 solo tengo que hacer las operaciones y me va a quedar, ya hago yo las operaciones, queda 0,17 litros. Eso es lo que ocupará el gas si se reduce la temperatura de 200 grados a 0 grados. Y ahí terminaría el problema. Estupendo. En una segunda parte del problema, que no estaba antes, la acabo de añadir yo, ¿de acuerdo? La tenéis aquí. Me dicen, por otro lado, si el volumen fuera de 0,45 litros, ¿cuál sería su temperatura? Es decir, me dan otra posibilidad en lugar de la de
Ya voy a anular la de 0 grados porque me están preguntando otra cosa. Me están diciendo si al principio tenía V sub 1, vamos a ponerlo en azul mejor. Si al principio tenía V sub 1, que era 0,3 litros a 200 grados, temperatura sub 1, que hemos dicho que era 473 Kelvin, me dicen ahora cuál sería la temperatura, que es lo que me preguntan ahora, si el volumen, al final, volumen sub 2, fuera 0,45 litros. Como seguimos hablando de una misma situación en la que presión se mantiene constante, sigue mi ecuación por la que me voy a regir, que la había decidido ya antes, era pues V sub 1 partido por T sub 1 igual a V sub 2 partido por T sub 2. Pero ahora es un poquito más difícil porque me están preguntando por la temperatura sub 2, que está abajo. A la hora de despejar hay que tener un poquito de cuidado y por eso os lo traigo aquí. A la hora de despejar lo vamos a hacer aquí. Si tengo volumen sub 1, T sub 1 igual a V sub 2 partido por T sub 2, como lo que quiero despejar es esto y está dividiendo, no puedo simplemente el volumen sub 2 pasarlo dividiendo, porque no me queda en realidad, aquí no me queda T sub 2, me queda 1 partido por T sub 2 y eso no es lo que estoy yo buscando. Estoy buscando solamente T sub 2, de manera que de alguna forma tengo que poner T sub 2 en la parte de arriba, pero claro, no aquí, sino pasándolo para acá y después una vez que paso T sub 2 para acá, lo que está acompañando, que es V sub 1, T sub 1, lo paso para el otro lado. Cada uno a donde le corresponde. Voy a hacerlo paso a paso, aunque luego si queréis vosotros lo podéis hacer un poco más directamente. Quiero decir que primero T sub 2 pasaría para allá y quedaría V sub 1 por T sub 2 partido por T sub 1 igual a V sub 2, que es lo que habíamos hecho antes. Pero ahora voy a despejar, repito, T sub 2 que ya lo tengo arriba. Ahora me queda mmm, si les quito, para que veáis lo que va a pasar, T sub 1 que está dividiendo, perdón, va a pasar multiplicando y V sub 1 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Así que me va a quedar en total que T sub 2 va a ser igual a V sub 2, que ya la tenía, va a ser multiplicada por T sub 1, que sube multiplicando, y V sub 1 dividiendo. Va a pasar, ¿de acuerdo? Y ya tengo despejado T sub 2. Tengo despejado T sub 2 y los otros valores, V sub 2, T sub 1 y V sub 1, los tengo aquí apuntados, ¿vale? Voy a calcularlo entonces. Me quedará T sub 2 será igual a V sub 2, 0,45 litros, por temperatura sub 1, 473 Kelvin, partido por volumen sub 1, que es 0,3 litros. ¿Qué se me cancela aquí en esta ocasión? Litros y litros. Antes eran Kelvin porque estaba calculando un volumen. Ahora calculo una temperatura, lo que me va a quedar son Kelvin aquí. Bien, y si hago estas operaciones, pues me queda una temperatura de 709,5 Kelvin. ¿Que queremos esa temperatura pasarla a grados centígrados? Pues la pasamos, que sería 709,5 menos 273, lo cual nos quedaría 436,5 grados centígrados. Y ahí habríamos terminado, porque es algo que me preguntaban. Bueno, pues vamos a ver aquí otro problema, a ver cómo lo acometemos haciendo todos los pasos que hemos dicho antes. Dice así, a volumen constante un gas ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio a una temperatura de 120 grados centígrados. Bien, si pierde 200 milímetros de mercurio de presión al enfriarse, ¿qué temperatura tendrá? Se refiere cuando ha perdido esa presión, claro. Entonces, lo primero que tenemos que determinar siempre es qué parámetro o qué magnitud permanece constante. Pues nos lo dicen en las primeras tres palabras, con lo cual yo creo que no debe de haber ninguna duda. Lo que permanece constante es el volumen, con lo cual me quedo con esta ecuación. ¿De acuerdo? Así que una vez que ya he elegido mi ecuación, lo que hago es, me traigo esto para acá para que no me moleste, y vamos a escribir nuestra ecuación, simplemente. Será P sub 1 partido por T sub 1 es igual a P sub 2 partido por T sub 2. Y ahora vamos a colocar los datos, que quizás es la parte casi más importante. Datos que necesito, P sub 1, P sub 2, T sub 1, T sub 2. De aquí ya sabemos que siempre tendré 3 y me faltará el cuarto, que es el que me preguntan. Bien, presión inicial, ¿la tengo? Sí.
880 milímetros de mercurio. Perfecto. Presión sub 2 me dice que pierde 200 milímetros de mercurio de presión al enfriarse. Bueno, si pierde 200 milímetros de mercurio de presión, la presión sub 2, cuidado, no es 200 milímetros de mercurio, porque me dice que pierde esos 200. Tenía 880, pierde 200. ¿Cuántos tendrá entonces? Tendré que calcular la diferencia, los restos, vaya. 880 que tenía menos 200 que pierde, pues son 680 milímetros de mercurio. Cuidado con cómo se dan los datos en el problema, porque a veces vamos directamente a los números y cuidado, que con los números, en este caso, por ejemplo, había que restar. Y lo dice claramente, se pierden 200 milímetros de mercurio de presión. No que tenga o que vaya a tener 200, sino que los pierde. Como tenía 880, pierde 200, se queda en 680. La temperatura inicial, ¿cuánto es? Pues pone ahí que 120 grados. Y ya sabéis que a mí los grados centígrados para hacer los cálculos no me sirven. Necesito pasarlo a Kelvin. Pues ya sabéis, para pasarlo a Kelvin sumo 273. Con lo cual tendré 393 Kelvin de temperatura inicial. Y la temperatura final, pues es lo que me preguntan. Así que vamos a hacerlo. Siguiente, despejo la magnitud que me preguntan. Como tengo la expresión P sub 1, T sub 1 igual a P sub 2 partido por T sub 2 y a mí me están pidiendo T sub 2, pues de nuevo tengo que hacerlo en dos pasos. O por lo menos tener mucho cuidado con lo que hago para hacerlo bien. T sub 2 va a pasar al otro lado multiplicando y se va a encontrar con P sub 1 y T sub 1, que igual a P sub 2. Y ahora despejo mi T sub 2, mandando a P sub 1 y a T sub 1 para el otro lado. Que eso ya lo hemos hecho antes, espero que no haya problema con esto. Me quedará P sub 2 por T sub 1 partido por P sub 1. Y en el último paso, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos que ya los tengo preparados del paso 2, con lo cual temperatura sub 2 será igual. Presión sub 2, 680 milímetros de mercurio por temperatura sub 1, que son 393 Kelvin. Todo ello dividido por la presión sub 1, que son 880 milímetros de mercurio. Si hacemos, bueno, aquí ya sabéis que se nos cancelan estas dos unidades. Si queréis, hasta estos dos ceros también se me pueden ir. Me hacen las operaciones un poquito más sencillas. Y ahora calculo cuánto vale esa temperatura sub 2, que va a ser concretamente 303,7 Kelvin, que es la unidad que me queda. Que ahora lo quiero poner en temperatura en grados centígrados. Pues ya sabéis que lo único que tengo que hacer es restarle 273, que quedaría 30,7 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que ha bajado de 120 grados que tenía a 30,7 y la presión se ha reducido de 880 a 680 milímetros de mercurio. Las unidades de presión, ¿vale? Ya aprovecho para decirlo, pueden ser milímetros de mercurio, atmósferas, bares, pascales, todos ellos son unidades de presión, pero en todos los problemas vamos a utilizar la misma presión en P sub 1 que en P sub 2, mismas unidades, no mismo valor, sino mismas unidades, con lo cual me da igual que esté en cualquiera de estas cuatro, porque no voy a cambiar unidades, salvo que me las dieran distintas, pero en este caso no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ya lo veremos más adelante, pero en principio saber que todas estas son unidades de presión. Pues con esto termino. Espero que os sea de utilidad para saber hacer estos problemas.